Mis amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí en este lugar para aprender más de la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a los que lo van a ver en diferido también, que puedan ser de edificación este mensaje. Vamos a comenzar y estaremos meditando. Recuerdan que la semana pasada comenzamos nuestro estudio sistemático de la carta de la epístola de Santiago. Entonces el día de hoy estaremos meditando en el capítulo 1 del 5 al 8. Es la parte que nos corresponde el día de hoy. El título de este sermón: La práctica hace al maestro. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor: Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, exaltamos tu nombre por tu palabra que nos has dejado escrita para que podamos meditar en ella, para que podamos ser alimentados, para que podamos ser nutridos, Señor, de alguna manera a cada uno de nosotros. Gracias. Te pido en esta hora que me ayudes a poder compartir esta palabra con mis hermanos, que pueda ser de edificación para tu iglesia, Padre. Prepara el corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La semana pasada estuvimos meditando acerca de enfrentar las pruebas con gozo, ¿cierto? Y pudimos ver que no es algo sencillo. O sea, decirlo es fácil, pero hacerlo no es tan simple, ya que el sufrimiento y el dolor a nuestra vida pues no le causa alegría. Y estos versículos siguientes que estamos viendo el día de hoy nos siguen hablando de ese mismo tema, porque dice Santiago, le dice a los que estaban pasando por aquellas pruebas que habían sido esparcidos por todas aquellas regiones, le dice, bueno, y si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría para enfrentar esas pruebas, pues pídasela a Dios. Es lo que les está diciendo a los hermanos. Y entonces, a veces no es posible llevar a cabo el consejo de Dios. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. Lo primero que vamos a empezar a definir aquí es esta palabra, sabiduría. Porque no podemos entrar de lleno en el tema si no conocemos el concepto, la definición. ¿A qué se refiere? Porque mucho se ha hablado de la sabiduría y cualquier persona ha escuchado esa palabra, pero no todos tenemos claro qué significa, qué es la sabiduría. Si yo te digo, por ejemplo, arroz con leche, tú sabes qué es arroz con leche, ya lo conoces. Sabes que es un postre que se hizo y te lo comes, ¿no? Pero la sabiduría, ¿con qué se come? ¿Cómo se cocina? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué es la sabiduría? Entonces, en primer lugar, definamos esta palabra. La sabiduría no consiste únicamente en conocimiento intelectual, que se aprende, ¿no? A través de libros, a través de lo que podamos nosotros absorber, ¿no?, de las personas. Es algo más profundo, mucho más profundo. Es una capacidad. La sabiduría es una capacidad que nos permite practicar el conocimiento que nosotros poseemos. Entonces, la sabiduría es una capacidad que se compone de dos elementos: conocimiento y práctica. Conocimiento y práctica, que cuando estos dos se mezclan, se conjugan,
produce sabiduría. ¿Sí se entendió? ¿Qué es la sabiduría? Por lo tanto, entonces la sabiduría podemos decir que es la capacidad de poner en práctica el conocimiento que tenemos. Una persona que tiene sabiduría es aquella que no solo tiene conocimiento, sino que es capaz de ponerlo en práctica en su vida diaria. Amén. Ahora, vamos a ver la diferencia entre la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, como la llaman las Escrituras, y la sabiduría de Dios. Una vez que entendemos que la sabiduría es la capacidad de practicar el conocimiento que poseemos, vamos a ver la diferencia entre la sabiduría terrenal y entre la sabiduría espiritual. La sabiduría que el hombre adquiere a través de su formación y la sabiduría que proviene de Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Un médico, un ingeniero, un arquitecto, un contador, cualquier persona, cualquier profesionista. Va a la escuela, todo su proceso, la universidad, adquiere conocimiento, se llena de conocimiento y una vez que termina la universidad empieza con sus prácticas, ¿cierto? Practica, comienza a desenvolverse, a conocer y entonces llega un momento, cierto tiempo en el que él es capaz de aplicar el conocimiento que posee en su campo, en su área, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la medicina, un doctor que es una eminencia, como se les llama, ¿no? Que estudia, se prepara, practica y es tan capaz que entonces se dice es una eminencia, ¿no? ¿Por qué? Porque posee un conocimiento y lo puede llevar a la práctica y es capaz de hacer una operación y hacerla con éxito, ¿no? Esa persona podemos decir que es una persona sabia, tiene sabiduría, pero esa es una sabiduría limitada, una sabiduría únicamente en ese campo, porque ese mismo médico es posible que no sepa cómo tratar a su esposa, es posible que trate a su esposa con aspereza, es posible que inclusive le sea desleal a su esposa, inclusive que no sepa cómo educar a sus hijos, a pesar de toda esa formación que tiene en ese campo, en esa área, ¿no? Pero que en la vida diaria no posee el conocimiento para enfrentarse a problemas, a situaciones, a la toma de decisiones, que muchas veces se necesita tener en perspectiva lo que puede ser en el momento y a largo plazo, ¿no? A corto y a largo plazo, a la toma de una decisión. Por ejemplo, vas a buscar un trabajo y entonces tú dices, ¿cuál me conviene? ¿Este o este? Y no sabes cómo decidir. Y entonces puedes decidir mal porque te falta sabiduría. Es decir, que te falta, dentro de la sabiduría viene el discernimiento. Por eso es una capacidad que se posee y no todos la poseen. Como les digo, en ciertas áreas, en ciertos campos, hay personas que sí tienen esa sabiduría. Esa es sabiduría humana, que se adquiere, terrenal. Pero nosotros de la sabiduría que vamos a hablar es de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría de Dios, es de la que está hablando Santiago. Para no confundirnos, esto únicamente es un preámbulo para no confundirnos y entonces después no saber diferenciar entre una y otra. Entonces nosotros vamos a hablar de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría terrenal, la sabiduría de Dios. Me gustaría que me acompañaran a Deuteronomio, capítulo 4, donde estaremos leyendo 2 versículos que nos aclaran acerca de la sabiduría, porque nos muestran precisamente esta definición de sabiduría. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, que nos dice: aquí nos dice en el versículo 5, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y 6. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó.
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí son palabras, está escribiendo Moisés. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Presten atención en el versículo 6. Moisés está hablando acerca de los preceptos, de los estatutos, de los mandamientos que les ha enseñado. Y les dice, guárdenlos, pónganlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Es decir, que guardar los mandamientos y ponerlos por obra, esa es la sabiduría. O sea, primero se conoce el mandamiento, después se pone por obra, y ahí es donde hemos concluido que esa es la sabiduría, una persona sabia. Una persona que tiene sabiduría es aquella que puede poner por obra o es capaz de poner por obra el mandamiento, el consejo de Dios, la instrucción que Dios le dio. Ahora, con esto en mente, si volvemos a pensar en enfrentar las pruebas con gozo, con alegría, no, para muchas personas no es posible enfrentar las pruebas con alegría. ¿Por qué? Porque carecen de sabiduría, porque no son capaces de poner en práctica el conocimiento, el consejo de Dios. Ahora Santiago dice, bueno, si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, o sea, si alguno de ustedes no es capaz de poner por obra el consejo de Dios, o sea, a usted le falta sabiduría, ¿cierto? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios, eso es lo que Santiago nos dice. Si usted no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Sin duda, todos nosotros estamos carentes de sabiduría. Todos estamos carentes de sabiduría. Simplemente yo únicamente pienso y veo en retrospectiva mi vida y digo, ¿cuántos errores no he cometido? ¿Cuántas malas decisiones no he tomado? ¿Y todo por qué? Por no seguir el consejo de Dios. Porque muchas veces ya conozco el consejo de Dios. José Luis, no hagas esto. Pero me ha ganado mi debilidad y he hecho lo contrario. Entonces ahí me doy cuenta que me hace falta sabiduría de Dios. Y Santiago nos dice, ¿tienes carencia de sabiduría? Pídesela a Dios. Esto tiene que entenderse, que se tiene que pedir la sabiduría en oración. Entiéndase de esa manera, que usted tiene que acercarse al Dios Todopoderoso y pedir sabiduría en oración, con humildad, con súplica, con ruego. Y entonces, ¿qué dice el texto de Santiago? Dice el versículo 5, ¿cómo decías? Exactamente, pero dice el 5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cierto? Entonces, tenemos falta de sabiduría, ya lo hemos visto. Tenemos que pedirla a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Es decir, que la sabiduría, ¿de dónde proviene? De Dios. La sabiduría proviene de Dios. ¿Recuerdan cuando Salomón pidió sabiduría a Dios? Salomón, el hijo del rey David, cuando iba a empezar a gobernar el pueblo, Dios le dice, pues pídeme lo que quieras, ¿no? ¿Y qué pidió Salomón? Le dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo porque es muy grande. Él pidió sabiduría, él pidió lo correcto, él pidió conforme a la voluntad de Dios y le fue otorgada sabiduría, que personas de tierras lejanas venían a verlo por la sabiduría que él poseía, el conocimiento que él tenía. Salomón nos escribe varios libros en los que nos deja plasmada esa sabiduría, libro de Proverbios, Eclesiastés, nos muestra ahí, ¿no? Su sabiduría y nos la deja ahí plasmada para que nosotros podamos también
alimentarnos de ella. Y por ejemplo, si leemos Proverbios, me acompañan ahí a Proverbios capítulo 2, donde podemos ver estas palabras que sin duda son inspiración de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién viene la sabiduría? Viene del Señor. Y en Él, dice la Escritura, que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros, todos los secretos de la sabiduría. En Él está, o sea, en Él posee la sabiduría. Y si nosotros la pedimos, dice Santiago, pues Él nos las va a dar. Y dice que nos dará abundantemente y sin reproche. Así que Dios nos va a dar, si pedimos sabiduría, nos la va a dar sin reproche. ¿Qué quiere decir esto? Sin reproche. Que no nos va a estar recordando constantemente lo que nos dio. Por ejemplo, yo recuerdo que un amigo me platicó, él me dijo que su tío los enseñó a soldar. Ellos soldan todo, de todo, no nada más metal normal, sino que sí soldan argón, soldan de diferentes materiales, aluminio, y se ocupan diferentes materiales para soldar eso, hay que saber. Y entonces su tío lo enseñó a soldar, y ahora constantemente le está recordando siempre. O sea, este hombre ya tiene su trabajo y siempre que se encuentran le dice a su tío, ¿quién te enseñó a soldar? No, por mí eres lo que eres. Y siempre le está echando en cara que él lo enseñó, que por él aprendió, que él le dio esa sabiduría, ¿no? Pero Dios no es así como nosotros. Dios no nos echa en cara lo que nos da. Si nosotros le pedimos sabiduría, no crean que Dios va a estar constantemente, acuérdate que yo te di la sabiduría, yo te la di, o sea, no. Dios nos la va a dar abundantemente. Abundantemente quiere decir que es en gran cantidad y sin estarnos echando en cara, sin reprocharnos nada. Él nos la da desinteresadamente, pero hay una condición para que nos la dé. Hay una condición, un condicionante, pedirla con fe. El condicionante para obtener la sabiduría es que lo hagamos ejerciendo fe, que tengamos fe. La fe se traduce como confianza, es decir, que confiemos plenamente en que nos la va a dar, en que vamos a recibir de Dios esa sabiduría. Esa es la fe, confiar. Es pues la fe la certeza, ¿no? Estar convencidos de que lo vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. Esa es la fe, la confianza total. Entonces, ese es el requisito que Dios nos pide, pues que pidamos con fe. No, pues dice en el verso 6 de Santiago, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque la duda entonces viene a ser falta de fe. La duda viene a ser, se traduce como falta de fe. Porque el que duda, dice Santiago, nos pone un ejemplo aquí Santiago. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La onda del mar. Esto podría entenderse como las olas del mar. Las olas del mar, que son arrastradas por el viento y llevadas de aquí para allá. No tienen rumbo, no tienen una posición fija, no pueden sostenerse, no pueden mantenerse, son llevadas a donde el viento las lleva. No tienen firmeza. Y dice, Santiago compara a un hombre que duda con una ola del mar. Así anda. Un hombre que duda anda así. Entonces es un hombre sin fe. Y eso es lo que nos muestra aquí que pidamos con fe, porque sabemos nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo sabemos, Hebreos 11:6, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces,
si nos acercamos a pedir sabiduría, no tenemos que dudar. No tenemos que dudar, tenemos que estar convencidos. Fíjense que hay un pasaje que nos habla cuando en Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 16, el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿no? Cuando está Juan en esa revelación que tiene y le dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí estamos viendo esa persona que no toma su decisión, que está aquí y que está acá, que quiere estar en los dos lados, ¿no? Y Jesús nos enseñó que el que sirve a dos señores, con uno va a quedar mal. Así que si tú quieres allá y quieres acá, pues vas a quedar mal en algún lugar. Entonces eres una persona que eres indecisa, que dudas, que no tienes una certeza, que no tienes seguridad. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Y remacha Santiago en el versículo 8, para rematar, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Una persona, esta palabra, doble ánimo, algunos dicen que se refiere a doble alma, como que estar dividido, estar en dos posturas, no tener, o sea, como un hipócrita, ¿no? A veces que dice que sí, pero por dentro dice que no. Entonces, esta palabra tiene que ver con una persona vacilante que se mueve fácilmente de su postura. O sea, un día dice que esta es su postura y otro día ya está en otra postura. Un día hizo la decisión por Cristo y otro día dice que mejor se va a arrodillar a la Virgencita de Guadalupe. Así andan vacilando de aquí para allá, como la ola del mar, llevados, arrastrados. Una persona que titubea, una persona que es indecisa. Ese es un hombre de doble ánimo, una persona de doble ánimo, que no se compromete, que no toma en serio las cosas. Viene, se congrega y por cualquier cosita dice, no, ya mejor no voy. Es que me miró mal, el pastor me miró mal, seguramente le caigo mal. Y entonces se aparta, pero por una idea que él mismo se está generando. Porque nunca se acercó y fue a ver al pastor, oye pastor, ¿te caigo mal o por qué me tratas así? No, pues simplemente a veces son malos entendidos, ¿no? A veces uno se genera cosas en su mente que no son. Y esto los mueve fácilmente de su postura. Y ya los lleva y se van. Sin entender que están siendo inconstantes, que van a perder, que se van a perjudicar ellos mismos porque no van a alcanzar esta sabiduría, precisamente por su inconstancia. Entonces, el consejo es que seamos constantes en los caminos de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús enseñó y comparó el reino de Dios con un juez injusto? Que dice que, bueno, ahí habla de la necesidad de orar siempre, ¿no? Y ahí nos relata la historia acerca de un juez injusto que ni temía a los hombres ni le tenía temor a Dios, pero una viuda le fue y le pidió que le hiciera justicia y dijo el juez injusto, ay, no vaya a ser que me haga perder la paciencia esta viuda, mejor le voy a hacer justicia para que no me esté aquí dando lata, ¿no? O sea, dice el Señor Jesús, ¿cuánto más nuestro Padre Dios no hará con nosotros? Si ese juez injusto le hizo justicia a la viuda,
¿Cuánto más nuestro Padre no nos hará justicia si estamos orándole, pidiéndole, somos constantes, perseverantes en la oración, en nuestras peticiones, nos congregamos, estudiamos la palabra, buscamos de Dios? ¿Cuánto más nuestro Padre Dios no nos dará la sabiduría si la estamos buscando? Porque la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata, nos enseña la Biblia. La sabiduría sobrepasa esos valores. Una persona que tiene sabiduría es más valiosa que mucha persona que tiene muchos bienes. ¿Por qué? Porque la persona podrá tener muchos bienes, mucho dinero, y si no tiene sabiduría, pues llegará un momento en que va a perder su dinero, sus riquezas. Y es más, no le van a servir para nada, aunque no las pierda, no le van a servir. Y ese es el otro tema del que habla Santiago en los siguientes versículos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos ver aquí la exhortación a ser constantes, porque sabemos que las personas que son constantes alcanzan sus objetivos. Eso lo podemos ver a nivel nosotros desde casa, desde la escuela. Los compañeros de clases que tuvimos, que fueron constantes, que fueron perseverantes en la escuela, están en sus puestos, lo que consiguieron, ¿no? Por su constancia. Nosotros en el camino de la fe tenemos que ser de la misma manera constantes para alcanzar nuestros objetivos, para alcanzar nuestra sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios. No creas que únicamente es pedirle a Dios sabiduría y que te va a llegar la sabiduría así como por arte de magia. Bueno, pues tenemos que adquirir conocimiento, porque dijimos que la sabiduría es una conjugación del conocimiento y es la capacidad de practicar ese conocimiento. Entonces, no puede llegar el conocimiento por arte de magia. O sea, nada más orarle tú a Dios: Señor, dame el conocimiento de todas las escrituras y ya te vas a saber toda la Biblia. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. El conocimiento se tiene que adquirir por medio de la lectura, por medio del estudio. Y entonces la sabiduría que viene de Dios es la capacidad de practicar ese conocimiento. Amén. Amén. Entonces tenemos que ser constantes. Y para terminar, me gustaría que leyéramos un salmo. Acompáñenme por favor al Salmo 90. Salmo 90, y vamos a leer el libro de los Salmos 90, y vamos a leer únicamente el verso 12. ¿Ya lo tienen? Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién de ustedes quiere tener sabiduría de Dios? Levante la mano sin pena. Yo necesito. Sin pena. De los que nos ven a través de las redes sociales, ¿alguno de ustedes necesita sabiduría? Levante su mano ahí en su casa y vamos a orar a Dios para que nos dé sabiduría, para que seamos llenos de todas las riquezas de Dios, para que podamos vivir la vida de la manera que a Dios le agrada. Que sea Dios llenando nuestra mente a través del conocimiento que vamos adquiriendo, y que sea Dios poniendo esa capacidad en cada uno de nosotros para que seamos personas sabias. Como leímos en Deuteronomio 4, que les dice Moisés: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guarda pues
y pon por obra esos mandamientos, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Guardar los mandamientos de Dios para nosotros es la sabiduría. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Padre, en esta hora venimos a ti, Señor, pidiendo sabiduría, sabiduría de lo alto, esa sabiduría que nos capacita, esa sabiduría que nos guía para vivir la vida cristiana de una manera agradable, para vivir la vida de una manera eficaz, para no ser tropiezo a los hermanos, para poder vivir, Señor, nuestra vida sin ser lastimados y sin lastimar a los demás, para poder aprender a tener buenas relaciones, para poder afrontar las pruebas de la mejor manera, siguiendo tu consejo siempre, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos necesitados de ti. Reconocemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Oh, Señor, danos sabiduría, Señor, para vivir de la manera correcta. Añade, Señor, a nuestra vida sabiduría, a cada uno de mis hermanos, que seamos capaces, Señor, que la palabra que escuchamos hoy, que la palabra que escuchamos la semana pasada, que la palabra que vamos a escuchar la semana que viene, Señor, seamos capaces de vivirla. Aunque no hemos llegado a tener todo el conocimiento, tenemos poco conocimiento, Señor, pero que ese poco conocimiento podamos aplicarlo en nuestra vida, que se pueda ver reflejado, Señor, que las personas puedan ver a través de nosotros ese cambio, esa vida diferente, Señor, que pueda ser nuestro propio testimonio, una forma de que ellos puedan acercarse a ti, Señor, porque tú nos has cambiado, porque tú nos has llenado, Señor, de sabiduría, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor. No queremos ser, oh Dios, hombres de doble ánimo, Señor. No queremos ser inconstantes, queremos ser hombres constantes, perseverantes en tu palabra, Señor. Hombres que siguen tus estatutos, tus mandamientos, que son guiados por el Espíritu Santo, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque si tú nos dejas, Señor, no lo lograremos. Tú nos dijiste un día, por tanto, os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hoy, Señor, estamos convencidos y creemos plenamente y confiamos plenamente en ti, Señor, que si te pedimos sabiduría, Señor, tú nos la darás. Tú nos vas a dar sabiduría, Señor, abundantemente y sin reproches, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, que descendiste de allá de lo alto donde estabas, Señor, y bajaste a la tierra y te hiciste hombre. Y en esa calidad de hombre, Señor, te diste a ti mismo, Señor, para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia, para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de acercarnos a ti. Nos abriste un camino nuevo, Señor, por el cual ahora, Señor, no necesitamos intermediarios. Podemos venir, Señor, plenamente en certidumbre de fe y pedirte las cosas, Señor. En esta ocasión te quiero pedir sabiduría para mis hermanos, para todos mis hermanos que nos están viendo. Llénanos de sabiduría, Señor, porque te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hemos expuesto la palabra de Dios, nos hemos llenado de todas esas cosas que son alimento para nuestra alma. Y bueno, pues damos las gracias a los que se conectaron. A Verónica Ponce le enviamos un saludo. A José Ponce también, saludos. A Alexis también le mandamos un saludo hasta
Valladolid. Sí está en Valladolid, ¿verdad? Le mandamos un saludo, que Dios le bendiga, que Dios te dé fuerzas para afrontar las pruebas, que Dios te dé sabiduría para tomar buenas decisiones. También a Dulce García, también le mandamos un saludo, que Dios te bendiga. Cristina, también Dios te bendiga, que Dios te llene de sabiduría. Luisa Marroquín, saludos. Hasta Texas le mandamos un saludo, que Dios te bendiga, hermana. Y bueno, son los que podemos ver aquí. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga llenando de todas sus riquezas. Porque las riquezas de Dios son inmensas. Pues Pablo escribe, ¿no? Oh profundidad de la sabiduría, de las riquezas, de la ciencia de Dios. Cuán insondable, dice, son tus juicios, inescrutables tus caminos. Es una sabiduría. Pablo escribe en Efesios también una multiforme sabiduría, ¿no? Pues la sabiduría es de Dios y nosotros la hemos pedido y Él ha prometido dárnosla, así que pues nos vemos la próxima semana y que Dios les siga bendiciendo ahí en sus casitas y nosotros continuamos con nuestro servicio.